Qué bueno que sigues con nosotros aquí en BJ Noticias. Fíjate, ¿te acuerdas que este muchachito que fue alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, se aventó la puntada esta de clausurar simbólicamente las obras ahí en Ricardo Linares este domingo? Pues bueno, más se tardó él en organizar su movimiento a que en redes sociales le empezaran a tupir con esta aparente falla estructural que tendría el puente Emiliano Zapata, que se supone que es el gran triunfo de su administración. El Ayuntamiento de Cuernavaca ayer anunció restricciones en el uso del puente vehicular ante las presuntas fallas estructurales que podrían derivar en el colapso del inmueble y afectación a transeúntes y automovilistas. Martín García Cervantes, secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos de Cuernavaca, confirmó que el alcalde Jorge Morales Barús anunció el cierre selectivo de dicho puente tras presentar averías evidentes que fueron difundidas este fin de semana en redes sociales. Miren, la verdad es que aquí habría que ver que por supuesto se trata de algo que conviene que se revise. Por supuesto que no estamos en contra de que se revise, pero también pues hasta parece medio sospechoso, ¿no? Porque miren, la verdad es que, a ver, nos podemos regresar a la imagen esta de la primera, la de la separación ahí que tiene el puente. Fíjense nada más en esta imagen, pues la verdad es que esa separación o esa falla estructural me parece que ya tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, y que el hecho de que ahora se haga escándalo con ella, pues seguramente es una suerte de respuesta excesiva a aquello que Manuel hizo el domingo. Por supuesto que mejor que se revise y que mejor que si hay errores, si hay fallas, pues que se dicten las responsabilidades pertinentes, pero tampoco hay que hacer tanto escándalo, ¿no? O sea, el hecho de que haya fallas estructurales en el puente Emiliano Zapata no convierte a Manuel Martínez Garrigós en un criminal. Eso lo era desde antes, ¿no? Bueno, te cuento que en la actualidad el 41% de los mexicanos considera que de 4 problemas mencionados, la inseguridad es el principal problema en la ciudad donde vive, seguido de la pobreza y el agua potable. Esto de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky. Fíjense, ahí está. Hoy el problema principal es de la inseguridad con 40.9%, la pobreza 34.9%, el agua 13.2% y el transporte público 6.2%, pero fíjate nada más lo optimistas que somos los mexicanos. ¿Qué tan optimistas somos? Consideramos que dentro de 10 años el problema de la inseguridad, bueno, solamente el 25.7% de los mexicanos considera que va a ser peligroso. El 42.1% considera que va a ser el mayor problema del país la pobreza, el 20.7% considera que lo será el agua potable y el 3.6% considera que lo va a ser el transporte público. Esto obviamente indica no solamente cómo percibimos los mexicanos en ciudades urbanas, en zonas urbanas, la acción de los gobiernos, sino también el futuro que le auguramos a las cosas, ¿no? Y francamente, pues yo estoy de acuerdo en que si bien hoy el problema es la inseguridad, muy probablemente en el futuro la pobreza y el asunto del agua potable van a ser los que más nos preocupen a todos. Esperamos que así sea, ¿no? Porque la verdad es que es mejor ser pobre que estar muerto, ¿no? La neta. Sí, mejor ser pobre y sediento que estar ahí colgado en algún puente o algún rollo así, la neta. Pero aún así, esta preocupación por la pobreza también debe de mantenernos ahí alerta. ¿Por qué? Porque el hecho de que el 42% de los mexicanos consideremos que el mayor problema dentro de 10 años va a ser la pobreza, no habla muy bien de nuestras expectativas en materia económica tampoco, ¿no? Bueno, y hablando de estudios, te voy a platicar recientemente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, emitió este documento, el Estado de la Educación en México. En él establece las condiciones de la educación en diferentes zonas y una de ellas es en Morelos. Yo me permití traer una copia del estudio de forma tal
que te pueda yo decir, porque fíjate que una de las tiradas del INE, una de las ideas del INE es considerar en la evaluación magisterial el estado actual de la educación en Morelos. ¿Y qué cosas midió este reporte? Y conste que son solamente algunas de las cosas que mide el INE. Midió, entre otras cosas, fíjate, el porcentaje de docentes de educación secundaria de acuerdo con el tiempo que dedica a la función académica entre el 2011 y el 2012. Y entre otras cosas, fíjate, por horas son 36.5% de los maestros que trabajan en educación secundaria están contratados por horas. De medio tiempo, 20.9%, de 3/4 de tiempo, 25.9% y de tiempo completo, 16.7%. Esto nos puede hablar de estos asuntos del abandono escolar, de la falta de atención a los problemas de bullying y demás. Porque si el 36% de los maestros están por horas, pues quiere decir que el 36% de tu población que te podría ahí significar algún liderazgo, encabezar algún proyecto, etcétera, se va a mover a la mera hora, ¿no? Esto es mucho más grave en educación media superior. Aquí, de acuerdo con el mismo estudio del INE, maestros de tiempo completo en educación media superior son 24.1%, de 3/4 7.6%, de medio tiempo 10.9% y maestros por horas, fíjate nada más, 57.5%. Así pues ahí está cañón, ¿no? Luego, a la pregunta de ¿son suficientes los recursos informáticos dedicados a la enseñanza en las escuelas de educación media básica y media superior? El porcentaje de las escuelas primarias y secundarias reportadas oficialmente que tienen al menos una computadora en Morelos es en primaria 64.7% y en secundaria 87.4%. Esto, sinceramente, es pues, de nivel ridículo, ¿no? El porcentaje de escuelas primarias y secundarias con conexión a internet, de las que tienen al menos una computadora para uso educativo, en primaria 69% y en secundaria 82.9%. El porcentaje de escuelas de educación media superior hasta con 8 alumnos por computadora para uso educativo, el 59.2%. El porcentaje de escuelas de educación media superior hasta con 8 alumnos por computadora para uso educativo y que tienen conexión a internet, el 58.9%. Luego, por eso no extraña que pues los alumnos estén prácticamente en una era de analfabetismo digital o que confíen mucho más en su teléfono inteligente que en su computadora o hasta en su maestro de cómputo, ¿no? En el caso de el gasto en la educación media superior, el FAEP en Morelos en el 2013 fue de 3,190.4 millones de pesos. Bueno, esto en materia de cómo estamos en educación, ¿no? Es decir, qué tanto se invierte, qué tantos problemas tenemos, qué tantas ventajas tenemos, etcétera. Ya vimos que Morelos está igual que el resto de México, es decir, está un poquito por debajo de la media nacional en prácticamente todas las categorías, pero que la media nacional es verdaderamente lamentable en materia de las condiciones en las que ejercen el trabajo los maestros. Y conste que solamente estamos hablando de contratos y de acceso a equipos de cómputo, ¿no? En términos de resultados, el mismo estudio nos ofrece los siguientes resultados. El porcentaje de alumnos de tercero de primaria que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por Excal en 2010, en español el 18.7% y en matemáticas el 27.5%. Los beneficios de la educación en la participación laboral. Esto es fundamental, fíjate, reconocer que finalmente la educación tendría que servir para ubicarse en para darle un mejor futuro a la gente, ¿no? Para que su empleo sea mejor. Fíjate nada más, la tasa de ocupación según nivel de escolaridad en la población de 25 a 64 años, sin educación básica el 58.6% se coloca, con educación básica el 68.4%, con media superior el 71.2%, con educación superior el 81.3%. Fíjate nada más, 19
40% de los egresados de educación superior no consiguen empleo, lo cual habla muy mal de nuestro sistema educativo y de los resultados que está ofreciendo en materia laboral. El porcentaje de trabajadores con contratación estable según nivel de escolaridad en la población de 25 a 64 años. Sin educación básica, el 15.2%, con educación básica 36.4%, con educación media superior 59% y con educación superior 73.6%. Es decir, no solamente está canijo colocarte, sino además mantenerte contratado, ¿no? Y después el salario relativo por hora de los trabajadores según el nivel de escolaridad. A los trabajadores de educación media superior se les paga el 1, vamos a ponerlo así como una norma, es decir, se les paga un tanto salarial, ¿sí? De este tanto salarial que se le paga a los trabajadores con educación media superior, reciben solamente .67 aquellos que tienen, que no tienen educación básica, .73 los que tienen educación básica y 1.78 los que tienen educación superior, es decir, 78% más del salario que recibe alguien con nivel medio superior. Lo cual sí habla bien, por ejemplo, aquí sí, de la diferencia enorme que puede haber entre entre tener estudios de licenciatura y no tenerlos, ¿no? Bueno, este es el estudio, así están los resultados de la educación en México y pues finalmente son datos oficiales, no tendríamos que pelearnos, no tendríamos que buscar culpables, sino más bien empezar de una vez a buscar soluciones porque si no se nos va a morir el muerto. Antes de irnos a nuestro siguiente corte les platico que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo en el Auditorio Nacional y ahí encabezó la comida de los 300 líderes más influyentes de México que fue organizada por la revista Líderes Mexicanos. Ahí dijo que a nadie deben de sorprenderle los logros alcanzados en los 21 meses de la presente administración porque están vinculados con el compromiso asumido con los mexicanos, eso dijo Enrique Peña Nieto. Bueno, y vamos ahora sí a nuestro primer corte y te platico de otra reunión de líderes que la verdad es que estuvo, pues si no más emocionante, pues sí más pacheca, ¿no? Vamos a otra información. Bueno, vamos al corte y regresamos con más aquí en BJ Noticias, no te vayas. ¿Buscas estudiar un posgrado con personal académico de excelencia y al alcance de tus posibilidades? El Centro de Estudios de Posgrado Licenciado Benito Juárez García es para ti. Tenemos la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y el doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa, en su modalidad sabatina. Asimismo, tenemos una amplia oferta en diplomados con temas de actualidad, entre otros, inglés como lengua extranjera, nutrición humana y competencias digitales. Todo lo anterior para la mejora del desarrollo docente. Te esperamos. Ponte en contacto con nosotros al 318-5248, extensión 106, o búscanos en Facebook como Escuela Normal Benito Juárez. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial.